Tienes 3 días para salir de esta casa. Las palabras de Andrea atravesaron el silencio del comedor como una bala. Me miraba desde el otro lado de la mesa con esa sonrisa de desdén que había perfeccionado durante los últimos meses, una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Miguel siguió comiendo en silencio, como si las palabras de su esposa no fueran más que una conversación sobre el clima. Como si yo fuera invisible. Como si los últimos 42 años de su vida, los años que dediqué a criarlo, no significaran absolutamente nada para él. «¿Perdón?», murmuré, sintiendo como si alguien me hubiera vaciado los pulmones de aire. «No te hagas el sordo, Orlando», continuó Andrea, limpiándose los labios con la servilleta de lino que mi esposa Ofelia había bordado años atrás. «Dijiste que me escuchaste perfectamente. 3 días. Es tiempo más que suficiente para que encuentres algo apropiado para tu edad». La forma en que pronunció tu edad fue como recibir una bofetada. Como si ser viejo fuera un crimen. Como si los 70 años que llevaba en este mundo fueran una vergüenza que debía ocultar. «Andrea», dije, intentando mantener la voz firme, «esta es mi casa». Ella soltó una risa breve, musical, cruel. «¿Tu casa? Orlando, por favor. No seas dramático. Esta casa es de Miguel. Miguel es mi esposo. Por lo tanto, es nuestra casa. Y nosotros decidimos que ya no queremos que vivas aquí». Miré a mi hijo, esperando que interviniera, que dijera algo, que defendiera a su padre. Pero Miguel siguió cortando su carne con precisión mecánica, como si la conversación no fuera con él. Como si yo fuera un extraño pidiendo limosna en su puerta. «¿Miguel?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Finalmente levantó la vista. Sus ojos, que una vez habían sido iguales a los míos, ahora me miraban con una frialdad que me heló la sangre. «Papá», dijo, dejando el cuchillo sobre el plato, «Andrea tiene razón. Esto no está funcionando». Esas 5 palabras. «Esto no está funcionando». Como si yo fuera un electrodoméstico defectuoso. Como si toda una vida de sacrificios, de trabajar 12 horas diarias para darle una educación, para comprarle ropa, para pagar su universidad, no fueran más que un esto que no funcionaba. «No está funcionando», repetí, sintiendo como cada palabra era una puñalada en el pecho. «Mira», intervino Andrea, recostándose en la silla con una elegancia estudiada, «no es personal. Es solo que Miguel y yo somos jóvenes. Tenemos planes. Queremos empezar una familia, y tener a alguien mayor viviendo con nosotros no es ideal». Alguien mayor. Ni siquiera podía decir mi nombre. Ni siquiera podía reconocer que era el padre de su esposo. Para ella, yo era solo alguien mayor ocupando espacio en su vida perfecta. «Además», continuó Andrea, ahora con esa sonrisa ampliándose, «no es como si contribuyeras mucho. Tu pensión apenas cubre tus medicamentos. Nosotros pagamos la comida, la luz, el agua, todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. El reloj de pared que Ofelia había comprado en nuestro primer aniversario marcaba los segundos con una precisión cruel. Tic, tic, tic. Como si estuviera contando los últimos momentos de mi vida en esta casa que había sido mi hogar durante más de 20 años. Dejé el tenedor al lado del plato. La pasta se había enfriado, pero ya no tenía apetito de todas formas. El sonido metálico del cubierto contra la porcelana resonó en el comedor como una declaración silenciosa. Andrea me observaba con esa expresión de satisfacción que tienen los depredadores cuando han acorralado a su presa. «¿Y si no me voy?», pregunté, mi voz extrañamente calmada. Escuché a Andrea soltar otra risa, esta vez más fuerte. «Orlando, no seas ridículo. Los dos sabemos que no tienes muchas opciones. ¿A dónde vas a ir? ¿Con quién? No tienes amigos, no tienes familia. Solo nos tienes a nosotros». Tenía razón. Y eso era lo que más dolía. No tenía muchas opciones. A los 70 años, sin trabajo, con una pensión que apenas me alcanzaba para sobrevivir, dependía completamente de la caridad de mi hijo. Una caridad que, aparentemente, se había agotado. «Papá», dijo Miguel, y por un momento pensé que finalmente iba a defender a su padre. «Será mejor para todos. Podrás encontrar un lugar más adecuado, más tranquilo». Más adecuado, más tranquilo. Palabras bonitas para decir que querían deshacerse de mí, que querían que desapareciera de sus vidas como si nunca hubiera existido. Me levanté de la silla lentamente. Mis piernas temblaban, pero no iba a darles la satisfacción de verme caer. Caminé hacia la ventana del comedor,
esa ventana por la que Ofelia solía mirar mientras esperaba que yo regresara del trabajo. Desde allí podía ver el jardín que habíamos plantado juntos, el cerezo que habíamos sembrado cuando nació Miguel. Entiendo, dije finalmente, dándome la vuelta para mirarlos. 3 días. Me alegra que seas razonable, Orlando, dijo Andrea, asintiendo como si acabara de cerrar un negocio exitoso. Esto será mejor para todos. Ya verás. Caminé hacia la puerta del comedor, pero me detuve en el umbral. Sin voltearme, pregunté, ¿alguna vez te importé aunque sea un poco, Miguel? ¿O siempre fui solo una carga para ti? El silencio que siguió fue mi respuesta. Salí del comedor y subí las escaleras hacia mi habitación, cada escalón sintiéndose como una montaña. Detrás de mí, escuché el ruido de los platos siendo recogidos, la vida continuando como si nada hubiera pasado. En mi habitación, me senté en la cama que había compartido con Ofelia durante tantos años. La habitación donde había nacido Miguel, donde había muerto mi esposa. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera sido la vida de otra persona. Pero algo dentro de mí había cambiado en ese momento cuando dejé el tenedor sobre el plato. Algo que llevaba años dormido comenzaba a despertar. Porque ellos no sabían algo que yo sí sabía. 3 días. Quizás fuera exactamente el tiempo que necesitaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa que conocía de memoria. El crujido de las vigas de madera cuando cambiaba la temperatura, el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de Ofelia. Todos esos sonidos que durante años habían sido mi tranquilidad, ahora me parecían una cuenta regresiva hacia el final. Me levanté cuando el primer rayo de sol se filtró por las cortinas. Mis huesos protestaron, como siempre lo hacían en las mañanas, pero había algo diferente en mi cuerpo. Una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Caminé hasta el armario y abrí el cajón inferior, donde guardaba las cosas más importantes. Allí estaban las fotografías de Ofelia y mías el día de nuestra boda. Ella con ese vestido blanco sencillo que había cosido ella misma, yo con el único traje que tenía en ese entonces. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Tomé la fotografía entre mis manos temblorosas. Ofelia me sonreía desde el papel amarillento, con esos ojos brillantes que me habían enamorado desde el primer día que la vi en la panadería donde trabajaba. Tenía 18 años cuando nos casamos, yo apenas 21. 47 años estuvimos juntos. 47 años construyendo una vida, una familia, un hogar. ¿Qué harías tú, mi amor?, susurré a la fotografía. ¿Qué me dirías si estuvieras aquí? Podía escuchar su voz en mi memoria, clara como si estuviera sentada a mi lado. Orlando, mi vida, nunca dejes que nadie te quite tu dignidad. Eres un hombre bueno, un padre que se sacrificó por su familia. No permitas que te hagan sentir menos de lo que eres. Guardé la fotografía contra mi pecho y seguí buscando en el cajón. Encontré las cartas que Ofelia me había escrito cuando Miguel era pequeño y yo tenía que viajar por trabajo. Cartas llenas de amor, de esperanza, de planes para el futuro. En una de ellas me contaba cómo Miguel había dado sus primeros pasos mientras yo estaba fuera, cómo había llorado porque quería esperar a que regresara papá para caminar. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento mi hijo había dejado de esperarme? ¿Cuándo había comenzado a verme como una carga en lugar de como su padre? Encontré también la carta que Miguel me había escrito cuando tenía 8 años, el Día del Padre. La había escrito con su letra infantil, llena de faltas de ortografía que Ofelia y yo habíamos encontrado adorables. Querido papá, eres el mejor papá del mundo. Cuando sea grande quiero ser como tú. Te amo mucho, Miguel. Eres el mejor papá del mundo. Cuando sea grande quiero ser como tú. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿En qué me había equivocado? ¿Dónde había fallado como padre? Trabajé todos los días de mi vida para darle lo mejor. Me sacrifiqué, dejé de lado mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Le pagué la universidad, lo apoyé cuando decidió casarse con Andrea, incluso cuando algo en mi interior me decía que esa mujer no era buena para él. Recordé el día que Andrea entró en nuestras vidas. Miguel la había traído a casa un domingo para presentárnosla. Ofelia ya estaba enferma en ese entonces, pero se había esforzado por cocinar algo especial. Andrea había sido educada, sonriente, encantadora. Pero había algo en sus ojos, algo frío que me había puesto nervioso. Es muy bonita, me había dicho Ofelia esa noche, cuando estábamos acostados. Pero hay algo en ella, no sé explicarlo, Orlando.
Es como si estuviera actuando. Yo había pensado que eran celos de madre, esa resistencia natural que tienen las madres cuando otra mujer entra en la vida de sus hijos. Pero Ofelia había estado en lo cierto. Andrea había estado actuando desde el primer día. Al principio había sido sutil. Pequeños comentarios sobre cómo la casa podría estar mejor organizada. Sugerencias sobre cómo yo podría ser más útil. Críticas disfrazadas de preocupación por mi salud, por mi edad, por mi capacidad para cuidarme solo. Cuando Ofelia murió, Andrea se volvió más directa. Ya no tenía que fingir delante de mi esposa. Miguel estaba devastado por la muerte de su madre, vulnerable, y Andrea supo aprovechar esa vulnerabilidad para moldearlo según su voluntad. Tu papá necesita ayuda, le decía a Miguel cuando pensaba que yo no podía escuchar. No puede seguir viviendo solo. Sería mejor si viniera a vivir con nosotros, al menos por un tiempo. Por un tiempo. Esa había sido la frase clave. Como si fuera temporal. Como si fuera un favor que me estaban haciendo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Andrea había planeado esto desde el principio. Había querido la casa, había querido que Miguel cortara todos los lazos con su pasado, conmigo incluido. Y había funcionado. Perfectamente. Me levanté del borde de la cama y caminé hasta la ventana. El jardín se veía hermoso en la luz dorada del amanecer. Las rosas que Ofelia había plantado estaban floreciendo, el césped verde y bien cuidado. Había pasado años manteniéndolo perfecto, incluso después de que ella muriera. Era mi forma de mantenerla viva, de honrar su memoria. Ahora tendría que dejarlo todo. Las rosas, el cerezo, la casita de pájaros que había construido con mis propias manos. Todo se quedaría con ellos, como si nunca hubiera existido. Pero había algo que Andrea no sabía. Algo que Miguel había olvidado. Algo que estaba guardado en un lugar donde ellos nunca habían mirado. Ofelia había sido una mujer sabia. Más sabia de lo que yo había entendido cuando estaba viva. Y había dejado algo para mí, algo que ella sabía que podría necesitar algún día. Caminé hasta el closet y moví las cajas viejas que estaban en el fondo. Detrás de ellas, pegada a la pared, había una caja de zapatos que no había tocado desde el funeral de Ofelia. Dentro estaba la carta que me había dejado, junto con otros documentos que ella había guardado cuidadosamente. Mi amado Orlando, comenzaba la carta con su letra elegante, si estás leyendo esto, es porque me he ido y tú necesitas recordar quién eres. Eres un hombre bueno, un esposo maravilloso, un padre que se sacrificó por su familia. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. En esta caja encontrarás las herramientas para protegerte. Úsalas si es necesario. Te amo para siempre, Ofelia. Con manos temblorosas, revisé los documentos que estaban debajo de la carta. Copias de escrituras, certificados, papeles legales que yo pensaba que se habían perdido. Pero Ofelia los había guardado. Los había protegido. Y ahora entendía por qué. Los primeros signos de desprecio comenzaron sutilmente, como una enfermedad silenciosa que va carcomiendo el cuerpo sin que uno se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Al principio pensé que eran cosas normales, ajustes naturales de una familia que estaba aprendiendo a convivir después de una pérdida tan grande como la muerte de Ofelia. Miguel y Andrea se habían mudado a la casa 6 meses después del funeral. Es temporal, papá, me había dicho Miguel mientras cargaba sus maletas. Solo hasta que encuentres algo más pequeño, más manejable para ti. Pero los meses pasaron y nunca más se volvió a hablar de que yo me mudara. En cambio, ellos fueron tomando control de todo, poco a poco, como agua que se filtra por las grietas hasta inundar completamente una casa. El primer cambio fue en la sala. Andrea decidió que los muebles que Ofelia y yo habíamos elegido con tanto cuidado eran demasiado antiguos, demasiado tristes. Un día llegué de mi caminata matutina y encontré a unos hombres cargando el sofá donde Ofelia solía tejer por las tardes. El sofá donde había amamantado a Miguel, donde habíamos visto crecer a nuestro hijo durante tantos años. ¿A dónde se llevan mis muebles?, pregunté, sintiendo una punzada de pánico en el pecho. No son tus muebles, Orlando, me respondió Andrea con esa sonrisa que ya comenzaba a conocer. Esta es nuestra casa ahora, y queremos que se vea moderna. Estos muebles son muy viejos. Miguel estaba ahí, supervisando el traslado, pero cuando busqué su mirada, él se las arregló para estar siempre ocupado, siempre mirando hacia otro lado. Como si yo fuera un fantasma que solo él podía ver y prefiriera ignorar. Después vinieron las comidas. Durante 40 años, yo había desayunado en la mesa de la cocina leyendo el periódico. Era mi rutina,
mi momento de paz antes de comenzar el día. Pero Andrea decidió que era poco higiénico comer en la cocina. La mesa del comedor se convirtió en el único lugar permitido para las comidas, y ella estableció horarios específicos. Si llegaba 5 minutos tarde, encontraba los platos recogidos y la cocina limpia. La comida se sirve a las 8 en punto, me informó un día cuando llegué a las 8:10. Si no puedes llegar a tiempo, tendrás que prepararte algo después. Prepararte algo después. Como si fuera un huésped indeseado en una pensión barata. Las críticas comenzaron como comentarios casuales. Orlando, ¿no crees que deberías cambiarte esa camisa? Está un poco arrugada. Orlando, cuando camines por la casa, ¿podrías hacerlo más despacio? El ruido de tus pasos nos molesta. Orlando, ¿podrías no usar tanto jabón cuando te bañas? El olor es muy fuerte. Cada comentario era como una pequeña navaja cortándome la dignidad en pedacitos. Pero lo peor era la mirada de Miguel. Ya no me veía como su padre. Me veía como Andrea me veía, como un viejo estorboso que ocupaba espacio en su vida perfecta. La situación empeoró cuando decidieron remodelar mi habitación. Necesitamos un cuarto de huéspedes más apropiado, explicó Andrea. Tu habitación es demasiado grande y tiene el mejor closet de la casa. Te vamos a acondicionar el cuarto de servicio en la planta baja. Será más cómodo para ti, no tendrás que subir escaleras. El cuarto de servicio. El lugar donde Ofelia guardaba las escobas y los productos de limpieza. Ahí querían que durmiera el hombre que había trabajado 30 años en la fábrica para pagar esa casa. Miguel, le dije una noche cuando Andrea había salido con sus amigas, ¿de verdad crees que esto está bien? ¿Que me traten como si fuera un extraño en mi propia casa? Mi hijo levantó la vista del teléfono apenas un segundo. Papá, no exageres. Andrea solo quiere que la casa funcione mejor. Todos tenemos que hacer sacrificios. Sacrificios. Yo había hecho sacrificios toda mi vida. Había sacrificado mis domingos libres para trabajar horas extra y pagar su educación. Había sacrificado vacaciones para comprarle la bicicleta que quería. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mis sueños por él. Pero ahora resultaba que el único que tenía que seguir haciendo sacrificios era yo. Las humillaciones se volvieron más públicas cuando comenzaron a recibir visitas. Andrea tenía la costumbre de presentarme como el papá de Miguel que vive con nosotros. No el dueño de la casa. No el abuelo de la familia. Solo el papá que vive con nosotros, como si fuera una mascota vieja que habían recogido de la calle por caridad. En una ocasión, durante una cena con los amigos de Andrea, una mujer comentó lo generosos que eran por cuidar de un anciano. Es tan admirable lo que hacen, dijo, mirándome con esa expresión de lástima que odio más que cualquier cosa en el mundo. No todos los jóvenes tienen la paciencia para cuidar a sus padres mayores. Andrea sonrió con falsa modestia. Bueno, es nuestro deber cristiano. Aunque no es fácil, la verdad. A veces es como cuidar a un niño grande. Un niño grande. Eso era lo que pensaban de mí. Un niño grande que necesitaba que lo cuidaran, que lo toleraran, que lo soportaran. Miguel se rió. Se rió de la comparación que su esposa había hecho entre su padre y un niño grande. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. El control financiero fue lo siguiente. Orlando, me dijo Andrea un día, hemos estado revisando los gastos de la casa y creemos que sería mejor si tu pensión se depositara en nuestra cuenta. Nosotros nos haremos cargo de administrar mejor tu dinero. ¿Administrar mi dinero? Sí, ya sabes, para los gastos de la casa, tu comida, tus medicamentos. Así todo está más organizado y tú no tienes que preocuparte por nada. No tenía que preocuparme por nada. Excepto por el hecho de que ya no tenía ni un peso en el bolsillo. Que tenía que pedirles permiso para comprar el periódico. Que si quería un café en el parque, tenía que explicar por qué lo necesitaba. Durante meses soporté todo esto en silencio. Me decía a mí mismo que al menos tenía un techo sobre mi cabeza. Que al menos no estaba solo. Que al menos podía ver a mi hijo todos los días, aunque ya no me hablara como antes. Pero esa noche, después de la cena donde Andrea me había dado 3 días para irme, mientras revisaba las fotografías y las cartas de Ofelia, entendí algo fundamental: la dignidad no es algo que otros pueden darte o quitarte. La dignidad es algo que tú decides conservar o entregar. Y yo había estado entregando la mía pedazo a pedazo, día a día, humillación tras humillación. Hasta ahora. La verdad llegó a mí de la manera más inesperada, como suelen llegar las verdades que más duelen.
Fue un martes por la mañana, 3 semanas antes de esa cena maldita donde Andrea me había dado el ultimátum. Yo estaba en el jardín, como todas las mañanas, regando las rosas de Ofelia, cuando sonó el timbre de la casa. Un hombre mayor, vestido con traje gris y portando un maletín de cuero gastado, preguntó por el señor Orlando Macías. Andrea no estaba en casa, había salido temprano a una de sus reuniones de damas de caridad donde fingía ser una persona compasiva. Miguel estaba en el trabajo, así que fui yo quien atendió la puerta. Soy Tomás Herrera, se presentó el hombre, extendiéndome una tarjeta de presentación. Contador público. Vengo por un asunto relacionado con la propiedad de esta casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿La propiedad de la casa? ¿Hay algún problema? El hombre me miró con una expresión extraña, como si yo debiera saber de qué estaba hablando. Señor Macías, usted no está al tanto de que su hijo ha estado intentando transferir la escritura de esta propiedad a su nombre. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras del contador flotaron en el aire como humo tóxico que no podía respirar. ¿Transferir la escritura? Sí, señor. Su hijo Miguel vino a mi oficina hace 3 meses con documentos que supuestamente lo autorizaban a usted a traspasarle la propiedad. Pero cuando revisé los papeles, encontré algunas irregularidades. Por eso estoy aquí. Necesito que usted confirme personalmente si realmente desea hacer esta transferencia. 3 meses. Miguel había estado planeando esto durante 3 meses. Mientras yo regaba las plantas de su madre, mientras le preparaba el desayuno cuando se le hacía tarde, mientras soportaba las humillaciones de Andrea pensando que al menos tenía un hogar, mi propio hijo estaba tramando quedarse con la casa que Ofelia y yo habíamos pagado con el sudor de nuestras frentes durante 20 años. Yo no he autorizado ninguna transferencia, murmuré, sintiendo como si el suelo se hundiera bajo mis pies. El contador asintió gravemente. Eso me imaginaba. Los documentos que me presentó su hijo tienen su firma, pero hay algo que no cuadra. La fecha de uno de los papeles es posterior a un accidente que según los registros médicos lo dejó a usted con la mano derecha inmóvil durante 2 semanas. Sin embargo, la firma está claramente hecha con la mano derecha. Recordé ese accidente. Me había caído en el baño y me había lastimado la muñeca. Miguel había sido muy atento durante esa semana, ayudándome con todo, incluso firmando algunos papeles que según él eran cosas rutinarias del banco. Papeles que yo había firmado con la mano izquierda porque la derecha estaba enyesada. ¿Puedo ver esos documentos?, pregunté con voz temblorosa. Tomás abrió su maletín y sacó una carpeta manila. Dentro estaban las copias de los papeles que Miguel había llevado a su oficina. Mi propia firma, perfectamente falsificada en documentos que yo nunca había visto. Documentos que transferían mi casa, mi hogar, la casa donde había nacido mi hijo, donde había muerto mi esposa, a nombre de Miguel Macías. Hay más, continuó el contador, su voz cargada de una compasión profesional que me resultó más dolorosa que la crueldad. Su hijo también intentó acceder a una cuenta de ahorros que está bajo su nombre. Una cuenta que según nuestros registros, usted abrió con su esposa hace 15 años. La cuenta secreta. Ofelia y yo habíamos ahorrado peso a peso durante años, guardando dinero para nuestra vejez, para emergencias, para dejarle algo a Miguel cuando muriéramos. Era nuestra reserva, nuestro seguro de vida. Yo había pensado que Miguel no sabía de su existencia. ¿Cómo supo Miguel de esa cuenta?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Según el banco, él presentó documentos que supuestamente lo autorizaban como heredero en caso de incapacidad mental de usted. Documentos firmados por un médico que certificaba que usted sufre de demencia avanzada. Demencia avanzada. Mi propio hijo había falsificado un diagnóstico médico para declarar que yo estaba loco, para justificar que él tomara control de mi vida, de mis bienes, de todo lo que Ofelia y yo habíamos construido juntos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad dolorosa. Los comentarios de Andrea sobre mi memoria. Las veces que Miguel me corregía cuando yo contaba anécdotas, diciendo que yo recordaba mal las cosas. Las visitas al médico donde ellos insistían en entrar conmigo y hablar por mí, explicando que yo tenía episodios de confusión. Todo había sido una farsa. Una representación cuidadosamente orquestada para pintar la imagen de un viejo senil que no podía cuidar de sí mismo ni de sus pertenencias. ¿Qué puedo hacer?, pregunté al contador, sintiendo como si me estuviera ahogando en una pesadilla de la que no podía despertar. Lo primero es reportar esto a las autoridades. Es fraude, señor Macías. Un delito grave. Su hijo podría enfrentar cargos criminales.
Cargos criminales. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había trabajado doble turno durante años, podría ir a la cárcel por robarme. Pero hay algo más que debes saber, continuó Tomás, sacando otro documento de su maletín. Su esposa, la señora Ofelia, vino a verme un mes antes de morir. Me pidió que preparara ciertos documentos de protección. Dijo que tenía la sensación de que algo no estaba bien, que su nuera la hacía sentir incómoda en su propia casa. Ofelia había sabido. De alguna manera, con esa intuición femenina que yo nunca supe valorar lo suficiente, ella había presenciado lo que vendría después de su muerte. ¿Qué tipo de documentos? Un testamento que protege sus derechos sobre esta propiedad. Una declaración jurada de que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, certificada por 3 médicos independientes. Y algo más importante, ella transfirió secretamente la verdadera escritura de la casa a un fideicomiso que solo usted puede administrar. El aire regresó a mis pulmones de golpe. Ofelia había protegido nuestra casa. Había protegido mi futuro. Incluso desde la tumba, mi esposa seguía cuidándome. ¿Eso significa qué? Eso significa, señor Macías, que su hijo no puede tocar esta propiedad. Que todos sus intentos de fraude han sido inútiles. Que la casa sigue siendo legalmente suya, y que usted tiene derecho a echar a cualquier persona que esté viviendo aquí sin su permiso. Me senté en el escalón de la entrada porque mis piernas ya no podían sostenerme. Todo este tiempo había creído que dependía de la caridad de Miguel. Todo este tiempo había soportado humillaciones pensando que no tenía alternativa. Todo este tiempo había sido el dueño legítimo de la casa donde me hacían sentir como un intruso. Hay una cosa más, dijo Tomás, sacando un sobresellado de su maletín. Su esposa me pidió que le entregara esto personalmente si alguna vez venía a verme con problemas familiares. Tomé el sobre con manos temblorosas. En la letra elegante de Ofelia estaba escrito, para mi amado Orlando, cuando más lo necesite. Esa noche, después de que Miguel y Andrea regresaran a casa, después de cenar en silencio mientras ellos hablaban de sus planes como si yo no existiera, subí a mi habitación y abrí el sobre. Mi querido Orlando, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad. Perdóname por no haber sido más directa contigo cuando estaba viva, pero no quería preocuparte mientras luchabas contra mi enfermedad. Pero Andrea no es la mujer que aparenta ser, y me temo que Miguel está cegado por ella. He tomado medidas para protegerte. El contador Tomás tiene todos los documentos que necesitas. No permitas que te hagan sentir menos de lo que eres. Eres un hombre bueno, un padre que merece respeto. Usa estas herramientas que te dejo para proteger tu dignidad. Te amo para siempre, Ofelia. En ese momento entendí que la humillación de esa noche en el comedor, cuando Andrea me había dado 3 días para irme, no era el final de mi historia. Era apenas el comienzo. Los 2 días siguientes a la humillación en el comedor fueron una tortura silenciosa. Andrea y Miguel actuaban como si nada hubiera pasado, como si el ultimátum que me habían dado fuera tan natural como comentar el clima. Desayunaban, almorzaban y cenaban hablando de sus planes, de sus trabajos, de sus amigos, mientras yo permanecía en silencio, observándolos con ojos nuevos. Ahora que conocía la verdad sobre sus intentos de robarme, cada gesto suyo se volvía transparente. Cada sonrisa falsa de Andrea, cada mirada esquiva de Miguel, cada comentario aparentemente inocente sobre mi salud mental o mi capacidad para cuidarme solo, todo formaba parte de una estrategia cuidadosamente planeada para justificar lo que ya habían intentado hacer, despojarme de todo lo que me pertenecía. Orlando, me dijo Andrea el segundo día, mientras untaba mermelada en su tostada con una delicadeza exagerada, espero que estés usando estos días para buscar un lugar apropiado. Miguel y yo hemos estado viendo algunos asilos muy bonitos en las afueras de la ciudad. Lugares donde podrás estar con gente de tu edad. Asilos. Querían encerrarme en un asilo para quedarse completamente libres en mi casa. Para borrar cualquier rastro de mi existencia en sus vidas perfectas. He visto algunos, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Lugares muy interesantes. Andrea sonrió, complacida por mi aparente cooperación. ¡Qué bueno! Sabía que serías razonable. Esto será mejor para todos, ya verás. Miguel asintió sin levantar la vista de su periódico. Es lo mejor, papá. Podrás hacer amigos, tener actividades organizadas. Será como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. Una forma elegante de decir que querían deshacerse de mí para siempre.
Pero lo que ellos no sabían era que yo también había estado haciendo planes. Durante esos 2 días, mientras ellos creían que estaba resignadamente buscando asilos, yo había estado en contacto con Tomás, revisando cada documento que Ofelia había dejado, entendiendo perfectamente la posición legal en la que me encontraba. La verdad era aún más devastadora de lo que había imaginado inicialmente. Miguel no solo había intentado robar mi casa y mis ahorros. También había estado mintiendo sobre las cuentas de servicios, cobrándome gastos inflados que él pagaba con mi propia pensión, y quedándose con la diferencia. Había falsificado recetas médicas para obtener medicamentos que luego vendía. Había usado mi nombre para solicitar préstamos que yo nunca había autorizado. Durante años, mientras yo creía que vivía de su caridad, él había estado viviendo de la mía. Peor aún, había estado robándome sistemáticamente mientras me hacía sentir culpable por ser una carga para él. Su hijo es un criminal, me había dicho Tomás con una frialdad profesional que me heló la sangre. Lo que ha hecho constituye fraude, robo de identidad, abuso de ancianos y falsificación de documentos. Podría enfrentar varios años de cárcel. Varios años de cárcel. Mi hijo, mi único hijo, podría ir a prisión por lo que me había hecho. Pero había algo en todo esto que me dolía más que el robo, más que la traición, más que la humillación. Era la forma en que me miraba. La manera en que había logrado convencerse a sí mismo de que yo era menos que humano, de que mis sentimientos no importaban, de que mi dignidad era algo negociable. Durante esos 2 días de silencio forzado, recordé momentos específicos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Como aquella vez que llegué de mi caminata y encontré a Andrea hablando por teléfono en susurros. Cuando me vio, colgó rápidamente y me sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. ¿Todo bien?, le había preguntado. Por supuesto, Orlando. Solo hablaba con una amiga sobre cosas de mujeres. Ahora sabía que probablemente estaba hablando con alguien sobre asilos, o tal vez con un abogado sobre cómo acelerar el proceso de despojarme de mis bienes. Todo mientras me sonreía como si fuera su suegro querido. O como aquella tarde cuando Miguel insistió en acompañarme al banco para ayudarme a retirar dinero. Se había quedado parado junto a mí mientras yo firmaba los papeles, observando cada movimiento que hacía, memorizando mi forma de firmar para poder falsificarla después. Es mejor que yo te ayude con estas cosas, papá, me había dicho. A tu edad, es fácil confundirse con los números. A mi edad. Siempre volvían a mi edad, como si cumplir 70 años fuera un crimen que me despojaba automáticamente de todos mis derechos. La noche del segundo día, mientras cenábamos en ese silencio tenso que se había vuelto habitual, Andrea decidió intensificar la presión. Mañana es tu último día, Orlando, dijo, cortando su carne con movimientos precisos. Espero que tengas todo listo. Casi todo, respondí, manteniendo mi voz neutra. ¿Casi todo?, preguntó Miguel, finalmente mirándome directamente. Papá, no puedes dejar esto para el último minuto. Andrea y yo tenemos planes. Necesitamos que te vayas mañana. Tenían planes. Probablemente ya habían invitado a sus amigos para celebrar que finalmente se habían librado del viejo estorboso. Tal vez ya habían comenzado a redecorar a la casa según sus gustos, borrando cualquier rastro de Ofelia y mío. No te preocupes, Miguel, dije, doblando cuidadosamente mi servilleta. Mañana tendrás la respuesta que estás esperando. Andrea sonrió con satisfacción. Me alegra escuchar eso. Sabía que al final entenderías que esto es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Esa frase se había convertido en su mantra, su justificación para cada crueldad, cada humillación, cada robo. Todo era lo mejor para todos, siempre y cuando todos no me incluyera a mí. Esa noche, acostada en la cama que había compartido con Ofelia durante tantos años, hice un recuento de todo lo que había perdido en el último año. No solo había perdido a mi esposa, mi compañera de vida. Había perdido el respeto de mi hijo. Había perdido mi lugar en mi propia casa. Había perdido mi dignidad, mi autonomía, mi sensación de valor como ser humano. Pero también había ganado algo, claridad. Una comprensión perfecta de quiénes eran realmente las personas que vivían bajo mi techo. Y gracias a la sabiduría y previsión de Ofelia, también había ganado las herramientas para hacer algo al respecto. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. El jardín se veía fantasmal bajo la luz de la luna. Las rosas de Ofelia parecían pétalos de plata, hermosas y eternas. Mañana, todo cambiaría. Mañana, la verdad saldría a la luz. Pero antes de que eso pasara, quería tener un último momento de silencio,
un último momento de paz antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. Porque sabía que una vez que revelara lo que sabía, una vez que pusiera sobre la mesa los documentos que Ofelia había dejado para protegerme, nada volvería a ser igual. Miguel era mi hijo, pero también era un ladrón. Andrea era la esposa de mi hijo, pero también era una manipuladora cruel. Y yo era un hombre de 70 años que había sido humillado, robado y traicionado por las únicas dos personas en el mundo en las que confiaba. Mañana, en la cena, cuando Andrea esperara escuchar que me había rendido, que había aceptado mi destino de viejo desechable, yo tendría una sorpresa muy diferente preparada para ellos. Mañana, recuperaría mi dignidad. El tercer día amaneció con una luz dorada que se filtraba por las cortinas de mi habitación. Era viernes, el día que Andrea había marcado como el final de mi vida en esta casa. Pero para mí, se había convertido en algo completamente diferente, el día en que recuperaría todo lo que me habían quitado. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez había una energía diferente corriendo por mis venas. Durante semanas había sentido el peso de la humillación aplastándome los hombros, haciéndome caminar encorvado como si fuera realmente el viejo inútil que ellos querían que fuera. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, me enderecé completamente. Bajé a la cocina y preparé café, el café fuerte que a Ofelia le gustaba y que Andrea había prohibido porque decía que el olor era demasiado intenso. Mientras el aroma llenaba la cocina, recordé todas las mañanas que Ofelia y yo habíamos compartido en esta misma mesa, planeando nuestro día, hablando de Miguel cuando era niño, soñando con nuestro futuro juntos. Buenos días, Orlando, dijo Andrea cuando bajó, ya vestida con uno de esos trajes elegantes que se compraba con el dinero de mi pensión. Espero que tengas todo empacado. Los del asilo van a venir a recogerte a las 5. Los del asilo. Ya había hecho los arreglos sin siquiera preguntarme a cuál quería ir. Sin preguntarme si realmente quería irme. Para ella, yo era un paquete que había que entregar en el lugar correcto. Todo está listo, respondí, tomando un sorbo de mi café. De hecho, tengo una sorpresa para ustedes en la cena de esta noche. Andrea me miró con curiosidad, pero esa sonrisa condescendiente nunca abandonó sus labios. ¿Una sorpresa? ¡Qué dulce! Aunque no creo que tengamos mucho tiempo para ceremonias. Tenemos que entregarte él. Oh, tendremos tiempo. La interrumpí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Te aseguro que tendremos todo el tiempo del mundo. Miguel bajó pocos minutos después, con esa expresión distraída que había adoptado cada vez que tenía que hablar conmigo, como si cada conversación conmigo fuera un trámite tedioso que tenía que completar. Papá, dijo, sirviéndose café en una taza que yo no reconocía, Andrea me contó que tienes todo listo. Me alegra que hayas sido cooperativo con esto. Cooperativo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada, como si resistirse a ser echado de mi propia casa fuera un acto de rebeldía infantil. He sido muy cooperativo, respondí. Más de lo que ustedes merecían. Miguel me miró con extrañeza, como si hubiera detectado algo diferente en mi tono, pero Andrea estaba demasiado ocupada revisando su teléfono para notar cualquier cambio en mi actitud. El resto del día pasó en una rutina extrañamente normal. Ellos se fueron a trabajar, yo me quedé en casa, pero en lugar de empacar mis pertenencias como ellos esperaban, pasé las horas revisando una vez más todos los documentos que Tomás me había entregado. Cada página era una revelación, cada firma falsificada era una puñalada más profunda en mi corazón de padre. Pero también eran mi salvación. A las 3 de la tarde, hice una llamada que había estado postergando durante días. Tomás, dije cuando el contador contestó el teléfono, es Orlando Macías. Quiero que vengas esta noche a mi casa. A las 7 en punto. Trae todos los documentos. ¿Está seguro, señor Macías? Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Y su hijo? ¿Está preparado para las consecuencias que esto podría tener para él? Esa pregunta me detuvo por un momento. Miguel era mi hijo. El niño que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a caminar, al que había consolado cuando tenía pesadillas. Pero también era el hombre que había falsificado mi firma, que había intentado robarme, que me había traicionado de la manera más cruel posible. Mi hijo tomó sus decisiones, respondí finalmente. Ahora yo voy a tomar las mías. El resto de la tarde la pasé en el jardín, regando las plantas de Ofelia, podando las rosas que habíamos plantado juntos. Quería que todo estuviera perfecto para esta noche. Quería que la casa se viera como el hogar que realmente era, no como el hotel temporal que Andrea había convertido en mi vida.
A las 6:30, Miguel y Andrea regresaron del trabajo. Los escuché reír en la sala, probablemente celebrando su victoria anticipada. Andrea había traído una botella de vino, como si fuera una ocasión especial. Orlando, gritó desde la sala, ven a cenar. Será nuestra última cena juntos, así que vamos a hacerla especial. Nuestra última cena juntos. Tenía razón, pero no por las razones que ella imaginaba. Me vestí con mi mejor camisa, la camisa azul que Ofelia me había regalado en nuestro último aniversario. Me peiné cuidadosamente y me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el viejo derrotado que había sido durante los últimos meses. Era Orlando Macías, el hombre que había trabajado 30 años para comprar esta casa, el esposo que había amado profundamente a su mujer, el padre que había dado todo por su hijo. Cuando bajé al comedor, la mesa estaba elegantemente servida. Andrea había sacado la vajilla buena, la que Ofelia y yo habíamos recibido como regalo de bodas. Habían encendido velas y abierto el vino. Todo parecía una celebración. Y en cierto modo, lo era. Orlando, exclamó Andrea con falso entusiasmo, te ves muy elegante esta noche. Siéntate, siéntate. Preparé tu comida favorita. Mi comida favorita. Ni siquiera sabía cuál era mi comida favorita, pero había preparado algo que creía que me gustaría. Un último gesto de condescendencia antes de deshacerse de mí. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a cenar. La conversación era forzada, llena de comentarios sobre lo bien que me vería en el asilo, sobre lo mucho que iba a disfrutar la compañía de otros ancianos, sobre lo agradecidos que estaban de que hubiera sido tan comprensivo con toda la situación. Cada palabra era como veneno dulce, pero yo las escuchaba con una sonrisa tranquila, sabiendo que en pocos minutos todo cambiaría para siempre. A las 7 en punto exacto, sonó el timbre de la casa. ¿Esperan a alguien?, pregunté, fingiendo sorpresa. No, respondió Miguel, frunciendo el ceño. ¿Tú esperabas a alguien, Andrea? Para nada. Debe ser alguien vendiendo algo. No les hagas caso. Pero el timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Iré a ver quién es, dije, levantándome de la mesa con una calma que contrastaba completamente con la tensión que había comenzado a llenar el comedor. Abrí la puerta y encontré a Tomás parado en el umbral, con su maletín de cuero en la mano y una expresión seria en el rostro. Buenas noches, señor Macías, dijo con voz clara, lo suficientemente alta como para que Miguel y Andrea pudieran escucharlo desde el comedor. Soy Tomás Herrera, contador público. Vengo por el asunto de los documentos fraudulentos. Escuché el ruido de una silla cayendo al suelo en el comedor. Pase, por favor, dije, abriendo la puerta completamente. Creo que es hora de que mi familia conozca toda la verdad. El silencio que siguió a las palabras de Tomás fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Desde el comedor llegó el sonido de pasos apresurados, y en segundos Miguel y Andrea aparecieron en la entrada, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y algo que comenzaba a parecerse al miedo. ¿Documentos fraudulentos?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Papá, ¿de qué está hablando este señor? Por favor, pasen al comedor, dije, indicándoles el camino como si fuera el anfitrión de una reunión de negocios. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy importante. Andrea me miró con esos ojos que ahora podía leer perfectamente. Ya no había condescendencia en ellos, sino algo mucho más primitivo, pánico puro. Ella sabía exactamente de qué se trataba esto, aunque tratara de mantener esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. Orlando, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería manipularme, no sé qué está pasando aquí, pero creo que hay un malentendido. ¿Por qué no despedimos a este señor y terminamos nuestra cena tranquilos? No hay ningún malentendido, respondí, caminando hacia la mesa donde habíamos estado cenando. Al contrario, por primera vez en mucho tiempo, todo está perfectamente claro. Tomás se sentó en la silla que le ofrecí y abrió su maletín con movimientos precisos y profesionales. El sonido del cuero rozando contra los cierres metálicos resonó en el comedor como el primer acorde de una sinfonía que estaba a punto de comenzar. Señor Miguel Macías, dijo Tomás, sacando una carpeta manila de su maletín, ¿reconoce usted estos documentos? Le extendió los papeles a Miguel, quien los tomó con manos que yo noté estaban temblando ligeramente. Durante unos segundos, Miguel estudió los documentos mientras su rostro iba perdiendo color progresivamente. Estos son, comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Son las transferencias de propiedad que usted intentó procesar en mi oficina, continuó Tomás con voz firme.
Documentos que llevaban la supuesta autorización de su padre para transferirle a usted la escritura de esta casa. Andrea se acercó a Miguel y miró por encima de su hombro. La vi tragar saliva cuando vio los papeles, y por primera vez desde que la conocía, no tenía nada que decir. El problema, siguió Tomás, es que estos documentos son fraudulentos. La firma de su padre está falsificada. Eso es imposible, explotó Andrea, recuperando la voz. Orlando firmó esos papeles voluntariamente. Él quería transferir la casa. ¿De verdad?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. ¿Cuándo exactamente firmé yo esos papeles, Andrea? Tú estuviste de acuerdo, tartamudeó, pero su confianza se estaba desmoronando rápidamente. Dijiste que era lo mejor, que querías que Miguel fuera el dueño legal de la casa. Interesante, intervino Tomás, sacando otro documento de su carpeta. Porque según los registros médicos que tengo aquí, el señor Orlando Macías tuvo un accidente doméstico que le dejó la mano derecha inmóvil durante 2 semanas, exactamente en las fechas en que estos documentos fueron supuestamente firmados. Miguel dejó caer los papeles sobre la mesa como si estuvieran en llamas. Papá, yo puedo explicar. Te escucho, dije, cruzando los brazos. Explícame cómo falsificaste mi firma. Explícame cómo intentaste robar mi casa. Explícame cómo declaraste que tengo demencia para acceder a mis cuentas de banco. La palabra demencia cayó sobre la mesa como una bomba. Andrea retrocedió un paso, como si las palabras físicamente la hubieran golpeado. Nunca dijimos que tenías demencia, protestó Andrea, pero su voz sonaba hueca, desesperada. ¿No?, preguntó Tomás, sacando más documentos. Entonces, ¿cómo explica usted este certificado médico que declara que el señor Macías sufre de deterioro cognitivo severo? Un certificado que su esposo presentó al banco para justificar su solicitud de acceso a las cuentas de ahorros de su padre. Miguel se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Dios mío, murmuró, pasándose las manos por el cabello. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo que hicieron, dije, mi voz ahora fría como el hielo, fue robar, mentir, falsificar documentos, intentar despojar a un anciano de sus bienes. Y todo mientras me hacían sentir como si fuera yo quien debía estar agradecido por su caridad. Andrea recuperó parte de su compostura, pero ahora había algo salvaje en sus ojos. Tú no entiendes, gritó. Nosotros cuidamos de ti. Te damos comida, techo, medicinas. Sin nosotros estarías en la calle. ¿Con mi propio dinero?, pregunté, levantando la voz por primera vez en la conversación. ¿Cuidándome en mi propia casa? Con la pensión que yo gané trabajando 30 años. Señor Macías, intervino Tomás, hay algo más que debe saber. Su esposa, antes de morir, estableció un fideicomiso para proteger esta propiedad. Ella sabía que algo como esto podía pasar. Saqué del bolsillo de mi camisa la carta que Ofelia me había dejado. La desdoblé cuidadosamente sobre la mesa, junto a todos los documentos legales que Tomás había traído. Mi esposa, dije, mi voz cargada de una emoción que había estado conteniendo durante días, era más sabia de lo que yo creía. Ella vio lo que ustedes eran mucho antes de que yo pudiera aceptarlo. Miguel levantó la vista hacia mí, y por un momento vi algo del niño que había sido. Papá, yo, no sé cómo llegamos a esto. No era mi intención. Andrea dijo que, pregunté. ¿Andrea te dijo que falsificaras mi firma? ¿Andrea te dijo que me declararas mentalmente incapaz? ¿Andrea te dijo que me robaras? Yo nunca le dije que hiciera nada, gritó Andrea, pero ya nadie le creía, ni siquiera Miguel. La verdad, continuó Tomás, es que el señor Orlando Macías es el único propietario legal de esta casa. Siempre lo ha sido. Y según los documentos que su esposa dejó, él tiene derecho a desalojar a cualquier persona que esté viviendo aquí sin su permiso. El silencio que siguió fue absoluto. El reloj de pared marcaba los segundos con una precisión cruel, como había hecho esa primera noche cuando Andrea me había dado 3 días para irme. Pero ahora el tiempo corría para ellos. Además, agregó Tomás, los intentos de fraude que su hijo ha cometido son delitos graves. Podrían resultar en cargos criminales. Miguel se cubrió el rostro con las manos. Andrea lo miraba como si hubiera visto un fantasma, finalmente entendiendo que su plan perfecto se había desmoronado completamente. Me levanté de mi silla y caminé hasta donde estaba el sobre que había traído conmigo. Un sobre manila que contenía documentos adicionales que aún no había mostrado. Pero hay algo más,
dije, sacando los papeles del sobre. Algo que creo que van a encontrar muy interesante. Los ojos de Andrea se fijaron en los documentos con una expresión de terror absoluto. Era hora de la revelación final. Extendí los documentos sobre la mesa con la ceremonia que se merecía el momento. Eran copias de escrituras, certificados de propiedad, documentos bancarios, todo perfectamente organizado y autenticado. Pero el documento que coloqué en el centro de la mesa fue el que hizo que Andrea se tambaleara como si hubiera recibido un golpe físico. Esta, dije, señalando la escritura principal, es la escritura original de esta casa. La verdadera. La que Ofelia y yo firmamos hace 20 años cuando terminamos de pagarla. Miguel levantó la vista, confundido. Pero papá, yo pensé que... Pensaste que la escritura que tenías era la real, terminé la frase por él. La que te mostré cuando te mudaste aquí. Pero esa era solo una copia para trámites de seguros. La escritura real, la que tiene valor legal, siempre estuvo en manos de tu madre. Tomás asintió gravemente. La señora Ofelia tuvo la previsión de establecer un fideicomiso irrevocable. Su esposo es el único beneficiario de por vida, y solo él puede tomar decisiones sobre esta propiedad. Pero hay más, continué, disfrutando por primera vez en meses la expresión de shock absoluto en el rostro de Andrea. ¿Recuerdan el dinero de mi pensión que tan generosamente han estado administrando por mí? Los gastos de la casa que supuestamente pagan ustedes. Saqué otro conjunto de documentos del sobre. Eran estados de cuenta bancarios, recibos, facturas. Resulta que mi querida nuera ha estado cobrándome el triple de lo que realmente cuestan los servicios de la casa. Durante 8 meses, ha estado robándome aproximadamente 800 pesos mensuales. Andrea se puso pálida como un papel. Eso no es cierto. Los gastos de la casa son reales, son reales, la interrumpí, sacando las facturas verdaderas. ¿La factura de electricidad de 2,000 pesos que me mostraste el mes pasado? La real costó 700. ¿La del agua de 1,500? La real fue de 450. Miguel miró a Andrea con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Era como si estuviera viendo a su esposa por primera vez. Andrea, murmuró, ¿es cierto esto? Yo tengo gastos adicionales, gritó ella, ya completamente fuera de control. Mantenimiento, reparaciones, cosas que él no entiende. ¿Cosas que yo no entiendo?, pregunté, sintiendo como la indignación que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su cauce. ¿Cómo los muebles nuevos que compraste con mi dinero? ¿Como las joyas que llevas puestas que pagaste con mi pensión? ¿Como las cenas en restaurantes caros que disfrutan mientras yo como las obras? Tomás sacó más documentos de su maletín. También está el asunto de los medicamentos, dijo con voz neutra. Su nuera ha estado falsificando recetas médicas usando el nombre de su padre para obtener medicamentos controlados que después vende. Esta revelación fue como una bomba nuclear en el comedor. Miguel se levantó de su silla tan bruscamente que la volcó. ¿Qué?, gritó, mirando a Andrea como si fuera una extraña. ¿Vendiste medicamentos? ¿Usaste el nombre de mi padre para comprar drogas? No eran drogas, se defendió Andrea, pero su voz se quebró. Eran solo analgésicos. Tengo una amiga que los necesitaba y no podía pagarlos. Una amiga que te pagaba 3 veces su valor en el mercado negro, añadió Tomás con frialdad clínica. Pero yo aún no había terminado. El documento final era el que había guardado para el último momento, el golpe de gracia que Ofelia había preparado con una precisión quirúrgica. Y finalmente, dije, sacando el último papel del sobre, está esto. Era una investigación privada que Ofelia había ordenado meses antes de morir. Una investigación sobre Andrea Muñiz que había pagado con sus propios ahorros, sin decirme nada. ¿Sabían que Andrea ya estuvo casada antes?, pregunté, viendo cómo Miguel se quedaba paralizado. ¿Sabían que su primer esposo también era un hombre mayor con propiedades? ¿Sabían que él murió en circunstancias extrañas después de cambiar su testamento a favor de ella? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el corazón de cada persona en la habitación latiendo. Miguel miró a Andrea como si nunca la hubiera visto antes. Su primer esposo, continuó Tomás, leyendo del reporte de investigación, era un viudo de 65 años llamado Roberto Fernández. Se casó con la señorita Muñiz después de conocerla durante solo 3 meses. Murió 6 meses después del matrimonio de un aparente ataque cardíaco. Dejó toda su fortuna a su esposa. Eso es mentira, gritó Andrea,
pero ya nadie en la habitación le creía. Roberto estaba enfermo. Yo lo cuidé hasta el final. Lo cuidaste, repetí, sintiendo una furia fría corriendo por mis venas, igual que me has estado cuidando a mí, robándole, mintiéndole, aislándolo de sus amigos y familia, haciéndolo sentir como una carga hasta que finalmente murió. Miguel se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. Andrea, susurró, dime que esto no es verdad. Dime que no te casaste conmigo para... Te amo, gritó Andrea, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todo lo que hice fue por nosotros. Por nuestro futuro. ¿Por nuestro futuro?, preguntó Miguel, su voz cargada de una desesperación que me partió el corazón. ¿Robando a mi padre? ¿Falsificando documentos? ¿Vendiendo drogas? Señor Macías, dijo Tomás, guardando los documentos en su maletín, tiene usted fundamentos legales más que suficientes para presentar cargos criminales contra ambos. Fraude, falsificación de documentos, abuso de ancianos, robo de identidad, tráfico de medicamentos controlados. Estamos hablando de varios años de prisión. Miré a Miguel, mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, al que había enseñado a caminar, por quien había trabajado hasta el agotamiento durante décadas. Estaba llorando, con el rostro hundido entre las manos, completamente derrotado. Andrea seguía gritando, negando todo, culpando a otros, pero ya nadie la escuchaba. Su mundo de mentiras se había desmoronado completamente. Sin embargo, continué, mi voz ahora firme y clara, no voy a presentar cargos. Tanto Miguel como Andrea me miraron con shock absoluto. No voy a presentar cargos, repetí, pero sí voy a hacer uso de mis derechos como propietario de esta casa. Me acerqué a la mesa donde estaba la pasta negra que había traído conmigo desde el principio de la cena. La abrí lentamente, teatralmente, y saqué los documentos de desalojo que Tomás había preparado. Andrea Muñiz y Miguel Macías, dije con una voz que no reconocía como mía, una voz llena de autoridad que no había usado en años. Tienen ustedes 24 horas para abandonar esta propiedad. El silencio que siguió fue el silencio de un mundo que acababa de cambiar para siempre. 24 horas, repetí. Y si no se van voluntariamente, entonces sí presentaré todos los cargos que tengo derecho a presentar. Miguel levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Papá, susurró, lo siento mucho. Pero era demasiado tarde para disculpas. 6 meses han pasado desde esa noche en el comedor. 6 meses desde que recuperé mi casa, mi dignidad y mi vida. Mientras escribo estas líneas, sentado en la mesa de la cocina donde Ofelia y yo desayunábamos cada mañana durante 40 años, puedo escuchar el sonido del agua corriendo en el jardín. He vuelto a mi rutina de regar las plantas al amanecer, pero ahora lo hago con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Miguel y Andrea se fueron esa misma noche. No esperaron las 24 horas que les había dado. Mientras Tomás y yo revisábamos los últimos documentos en la sala, escuchamos el ruido de maletas siendo arrastradas por las escaleras, puertas abriéndose y cerrándose, el motor del auto de Miguel encendiéndose en la entrada. No hubo despedidas. No hubo palabras finales. Solo el silencio de una casa que finalmente volvía a respirar. Durante las primeras semanas, esperé que Miguel me llamara. Una parte de mí, la parte que seguía siendo su padre a pesar de todo, esperaba que se disculpara, que intentara explicar cómo había llegado a ese punto, que me pidiera una oportunidad de reparar lo que había roto. Pero el teléfono nunca sonó. Tomás me visitó varias veces para finalizar todos los trámites legales. Recuperamos cada peso que Andrea había robado de mi pensión. Los medicamentos que había vendido fueron reportados a las autoridades correspondientes. Todos los documentos fraudulentos fueron anulados oficialmente. ¿Está seguro de que no quiere presentar cargos?, me preguntó Tomás durante una de sus visitas. Lo que hicieron es un delito grave. Merecen enfrentar las consecuencias. Ya están enfrentando las consecuencias, le respondí. Miguel perdió a su padre. Andrea perdió su plan de vida. Y ambos tendrán que vivir sabiendo quiénes son realmente. La verdad es que durante esos primeros meses, la soledad fue abrumadora. Durante tanto tiempo había deseado que se fueran, que me dejaran en paz, que me devolvieran mi casa. Pero cuando finalmente lo conseguí, me di cuenta de que el silencio puede ser tanto una bendición como una maldición. Las noches eran las más difíciles. Me sentaba en la sala, en el sofá nuevo que había comprado para reemplazar el que Andrea había vendido, y recordaba los años cuando Miguel era niño. Las noches cuando llegaba del trabajo y él corría hacia mí gritando «Papá»,
con esa alegría pura que solo tienen los niños. Los fines de semana cuando los tres íbamos al parque, cuando Ofelia preparaba picnics y Miguel jugaba fútbol conmigo hasta que oscurecía. ¿En qué momento se había perdido todo eso? ¿Cuándo había comenzado mi hijo a verme como una carga en lugar de como su padre? Pero poco a poco, la paz comenzó a superar a la tristeza. Volví a mis rutinas de antes. Me levantaba temprano, preparaba café fuerte, leía el periódico en la mesa de la cocina. Caminaba por el parque donde Ofelia y yo solíamos ir. Hablaba con los vecinos que durante meses habían sido solo rostros distantes porque Andrea no quería que molestara a la gente con mi conversación. Descubrí que doña Cecilia, que vive en la casa de al lado, había estado preocupada por mí durante todo ese tiempo. Orlando, me dijo un día mientras regaba sus plantas, sabíamos que algo no estaba bien. Tu nuera nunca nos dejaba hablar contigo. Nos decía que estabas enfermo, que no podías recibir visitas. Enfermo. Otra de las mentiras de Andrea para aislarme del mundo. Queríamos ayudarte, continuó doña Cecilia, pero no sabíamos cómo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había estado tan solo como creía. Que había gente que se preocupaba por mí, que había notado mi ausencia, que había querido tender la mano pero no había sabido cómo hacerlo. Comencé a recibir visitas regulares. Doña Cecilia venía a tomar café los martes. El señor Elías, que había trabajado conmigo en la fábrica hace años, comenzó a visitarme los domingos para ver el fútbol. Tadeo, el hijo de un vecino que me había conocido desde niño, se ofrecía para ayudarme con las compras pesadas. Lentamente, mi casa se volvió a llenar de vida. No de la vida tensa y artificial que Miguel y Andrea habían traído, sino de algo auténtico, cálido, real. Un día, mientras organizaba las pertenencias de Ofelia que había guardado en cajas después de su muerte, encontré algo que me hizo llorar por primera vez en meses. Era un cuaderno donde ella había estado escribiendo durante sus últimos días. Páginas y páginas de reflexiones sobre Miguel, sobre Andrea, sobre su preocupación por lo que pasaría conmigo después de su muerte. Orlando, mi amor, había escrito en una de las últimas entradas, sé que Miguel se ha alejado de nosotros desde que se casó con Andrea. Sé que ella no nos quiere aquí, pero también sé que tú eres más fuerte de lo que crees. Eres un hombre bueno, un padre que merece respeto. No permitas que nadie te haga creer lo contrario. Si algo me pasa, usa los documentos que he guardado. Protégete. Vive tu vida con dignidad. Vive tu vida con dignidad. Esas palabras se convirtieron en mi mantra diario. 3 meses después de que se fueran, recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel. Papá, dijo su voz al otro lado de la línea, quebrada, llena de dolor. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero Andrea me dejó. Se fue con otro hombre. Un viudo mayor con dinero. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza profunda por mi hijo, que había perdido tanto por seguir a una mujer que nunca lo había amado realmente. Miguel, le dije, lo siento. ¿Podrías perdonarme algún día?, preguntó, y pude escuchar que estaba llorando. Ya te perdoné, le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Pero eso no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Lo entiendo, murmuró. Solo quería que supieras que me arrepiento. De todo. Esa conversación fue hace 3 meses. Miguel me llama cada semana ahora. Conversaciones cortas, cuidadosas, llenas de silencios incómodos. Está intentando reconstruir su vida, trabajando para pagar las deudas que Andrea dejó. Vive en un departamento pequeño, está en terapia, está tratando de entender cómo llegó a traicionar tan completamente a su padre. Yo lo escucho, pero no lo invito a volver. Aún no. Tal vez algún día, cuando haya probado que realmente ha cambiado, cuando haya demostrado que entiende el daño que causó, podamos intentar reconstruir algo. Pero será algo nuevo, algo diferente. La relación que teníamos antes está muerta, y ambos lo sabemos. Mientras tanto, vivo mi vida día a día. Cuido el jardín de Ofelia. Leo los libros que durante años no tuve tiempo de leer. Cocino las comidas que me gustan, sin tener que pedir permiso a nadie. Duermo en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propia casa. Cada mañana, cuando me despierto y veo la luz dorada filtrándose por las cortinas que Ofelia había elegido, siento algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. Gratitud por haber recuperado mi dignidad. Gratitud por tener amigos que se preocupan por mí. Gratitud por cada día que puedo vivir como el hombre que realmente soy, no como el anciano inútil que otros querían que fuera. La casa está en silencio ahora,
pero es un silencio diferente. No es el silencio pesado de la tensión y el resentimiento. Es el silencio de la paz, de la tranquilidad, de un hombre que finalmente puede respirar en su propio hogar. Anoche, mientras tomaba café en la mesa de la cocina y miraba las estrellas por la ventana, hablé con Ofelia como hago todas las noches. Lo logré, mi amor, le dije a su fotografía que ahora está en el lugar de honor sobre la mesa. Recuperé nuestra casa. Recuperé mi dignidad. Y aunque me duele lo que pasó con Miguel, sé que hice lo correcto. El viento movió las cortinas, y por un momento, juraría que pude sentir su presencia, su aprobación, su amor eterno acompañándome. Perdí a mi hijo, al menos por ahora. Perdí la ilusión de una familia unida. Pero gané algo mucho más valioso, me gané de vuelta a mí mismo. Y eso, descubrí, es suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días.